Venid y seguidme, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Andrés Apóstol, uno de los apóstoles o de los primeros apóstoles del Señor. San Andrés y San Juan son hombres muy religiosos. Ya desde el principio ellos manifestaron una voluntad de buscar a Dios. Eran judíos muy piadosos. Por eso también podemos de alguna manera intuir que por ese motivo San Juan Bautista ya los tenía como sus discípulos. San Juan y San Andrés ya eran discípulos de San Juan el Bautista. Y con el tiempo pasan a ser luego apóstoles del Señor. Esos son los caminos de Dios, que poco a poco, la paciencia de Dios va consiguiendo su propósito con nosotros, va realizando su obra si le dejamos hacer. A veces no se hace de golpe, a veces quisiéramos nosotros de otra manera, pero Dios tiene sus caminos. A estos hombres poco a poco Dios los hace en santos apóstoles. A San Pablo lo hará de golpe, a San Pedro lo hará de fracaso en fracaso. Dios tiene sus caminos. Por eso lo principal es lo que la vida del apóstol San Andrés nos subraya. ¿Qué es lo principal? Cuando San Andrés conoce por primera vez a Jesús. Maestro, ¿dónde vives?, le preguntaron a Jesús. San Andrés y su hermano. Venid y lo veréis, responde Jesús. ¿Dónde moras, maestro? Es la pregunta que también nosotros hacemos, debemos hacerle. Y Jesús no responde con teorías, no responde con explicaciones verbales. Él dice: venid y lo veréis. Y la Biblia nos dice que pasaron un día con Jesús y al terminar el día estaban tan dichosos, tan felices, que vuelven a su casa y dicen: hemos encontrado al Mesías. ¿Qué pasó esa tarde con Jesús? ¿Qué vio San Andrés en esa intimidad con Jesús? Jesús mismo nos va a hablar que encontrar a Dios, encontrar el reino de los cielos, es como aquel que encuentra un tesoro enterrado. Nadie lo sabe, pero de repente tú te enteras que en un terreno está escondido un cofre lleno de oro. Sabes que está ese tesoro y nadie más lo sabe. Y entonces, por el gozo de saber que hay ese tesoro, vendes todos tus bienes, todos. Vendes tu casa, tu vehículo, todo,
para comprar ese terreno, en el cual sabes que está enterrado un tesoro con el que vas a poder comprar 4 casas más grandes que la que tienes. Pero claro, en el momento de la venta todos te dicen: estás loco, ¿cómo vendes tu casa? ¿Cómo vendes tus bienes? ¿Cómo te quedas en la calle para comprar un terreno así pelado, que externamente no tiene nada? Pues eso es lo que es Jesús, un tesoro escondido, que si lo encontramos, produce esto, lo que en el apóstol San Andrés, esa alegría incontenible, incontenible. ¿Qué habría escuchado San Andrés? ¿Qué habría escuchado? ¿Qué habría visto? Y esta experiencia, queridos hermanos, es también para nosotros. Hoy podemos nosotros también encontrar esa inmensa alegría de San Andrés. El Evangelio no es complicado. La Biblia no es una enseñanza solo para unos grandes ahí, sabios. No es. Dios no habló solo a una élite. Dios habló a su pueblo y Dios habla a los más sencillos. Por eso entender este pasaje no es cuestión de sabiduría humana, es cuestión eminentemente de humildad y de la gracia de Dios. Tan humilde puede ser una persona sencilla como un hombre muy sabio en las cosas humanas. ¿Y qué nos enseña aquí Jesús? El gran valor de la oración. Así como San Andrés se retiró una tarde a estar con Jesús y escucharle, así también nosotros podemos hacerlo. No será 1 ni 20, pero sí todos los días. Escuchar a Jesús. Escuchar de sus labios. Eso es la oración. Sentarse junto a Jesús y escucharle. El mismo Evangelio podemos leerlo para que nos hable. Leerlo con fe, para que Dios mismo sea quien nos hable. Leer también, ¿por qué no?, la vida de un santo. Como San Ignacio de Loyola, al leer la vida de los santos, sintió que su vida tenía que cambiar y sacó fuerzas para cambiar. Y empezaba a leer explicaciones del Evangelio. Y después de un tiempo, San Ignacio deja todo lo que tenía para hacerse solamente un peregrino de Dios. Solo quería servir a Dios. Eso es la gracia, la fuerza de la gracia que cuando entra en el alma le hace ver todo como si fuese nada. Todo lo que es distinto de Dios o lo que no lleva a Dios le hace parecer nada, nada, nada. Y no teme dejarlo con tal de poseer ese tesoro. Solo se consigue en la oración. Por eso el Evangelio de hoy narra el segundo momento en la vida de San Andrés. Pasó primero una tarde con el Señor y después Jesús pasa a su lado. Jesús vio que estaban ellos echando el copo en el lago y les dice: venid y seguidme y os haré pescadores de hombres. Y el Evangelio es lacónico. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Inmediatamente dejaron sus ambiciones, sus intereses, lo que les podía hacer crecer humanamente. Y sus redes, su barca, sus padres, su futuro humano, lo dejan y van en pos del mejor tesoro, que es Jesús. Eso es Jesús, el mejor tesoro, que lo podemos encontrar, queridos hermanos,
si decididamente, ojalá todos los días, le dediquemos un rato a estar con Jesús, a escucharle. Si lo hacemos, Él nos hará entender que sobre todos los tesoros de la vida, Él es el mayor, e incluso muchas veces el único. Y si falta Él, somos los más pobres, los más pobres, los más pobres. Eso es Jesús. Que la Virgen Santísima, cuya novena ya vamos a empezar a celebrar, la Virgen, Nuestra Señora, la Inmaculada, nos ayude a encontrar este tesoro en nuestra vida. Todos los demás tesoros al lado de Jesús son nada, son nada. Amén.